Bien, en este vídeo me voy a dedicar a resolver derivadas. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Recomiendo que sepáis cuáles son las reglas de derivación, las reglas simples, las reglas compuestas. Tengo dos vídeos previos que si no los habéis visto, pues primero verlos antes de ver este vídeo. También recomiendo que antes de que yo me ponga a hacer la derivada, que la intentéis hacer vosotros. Bueno, pues sin más vamos a empezar a hacer derivadas. Primero, esta de aquí. Bueno, ¿cuál es mi regla principal? Yo aquí que tengo un cociente de dos funciones. Pues voy a aplicar esta regla de aquí. También me voy a apoyar en estas otras reglas, pero la regla principal es la derivada de un cociente. Bueno, pues la derivada de un cociente nos dice que es el numerador derivado por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado, dividido del denominador al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí. Primero, derivada del numerador, la derivada de este 2 más 5x cuadrado es 10x, recordemos que la derivada de 2 es 0 y la de 5x cuadrado es 10x, por denominador sin derivar, logaritmo neperiano de x, menos el numerador sin derivar, aquí está, por el denominador derivado. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x, aquí está. Bueno, pues esta es la derivada, dividido del denominador al cuadrado. Bueno, pues esta es la derivada. Ya simplemente simplificamos un poquito, que no nos quede una fracción dentro de una fracción. Y llegamos a este resultado de aquí. Bien, vamos a hacer más ejemplos. X por e elevado a menos 2x. ¿Cuál es la regla principal que voy a aplicar aquí? Pues la regla del producto. Tengo el producto de dos funciones, la de x por e elevado a menos 2x. Bueno, pues la regla de derivación del producto nos dice derivada del primero, derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, e elevado a menos 2x, más el primero sin derivar, que es x, por el segundo derivado. La derivada de e elevado a menos 2x, utilizo esta regla de aquí, si tenemos e elevado a f de x, su derivada es f', es decir, el exponente por e elevado a f de x, es decir, la derivada de menos 2x es menos 2 por e elevado a menos 2x. Bueno, se opera, la derivada acaba aquí, ¿vale? Ya simplemente vamos a simplificar un poco esa expresión. Y llegamos a e elevado a menos 2x por 1 menos 2x. Bien, más ejemplos. Igual a 1 partido de la raíz cúbica de x. Bien, lo vamos a hacer de dos formas, esta derivada. Primero transformando eso en una potencia. Todavía no he derivado, simplemente he transformado 1 partido de raíz cúbica de x en x elevado a menos 1/3. Y para derivar esto me voy a apoyar en esta regla de aquí, esta que tengo aquí. X elevado a un número. Bueno, el número viene delante multiplicando, menos 1/3 por x elevado a menos 1/3 menos 1, siguiendo esta regla de aquí, como he dicho. Y menos 1/3 menos 1 es menos 4/3, que eso lo podemos reescribir de esta manera. Bien, lo vamos a hacer de otra forma, aplicando la regla del cociente. Derivada del numerador, la derivada de 1 es 0, por denominador sin derivar, la raíz cúbica de x, menos el numerador sin derivar, 1, por la derivada de la raíz cúbica de x, que he utilizado esta regla de aquí, ¿vale? 1 partido de 3 por la raíz cúbica de x cuadrado, dividido todo del denominador al cuadrado. Bueno, eso se opera y se llega a la misma expresión que antes, a la misma solución que teníamos antes. Más derivadas. Bueno, seno de x por coseno cuadrado de x. Aquí que tengo un producto, va a ser mi regla principal. Un producto de seno de x por coseno cuadrado de x. Bueno, pues aplicamos la regla del producto. Derivada del primero, derivada de seno de x es coseno de x, por el segundo sin derivar, por coseno cuadrado de x, más el primero sin derivar, seno de x, aquí está, por la derivada de coseno cuadrado de x. Para derivar coseno cuadrado de x hay que aplicar esta regla de aquí, ¿vale? Tengo una función, que en mi caso es coseno de x, elevada a un número, elevada a 2. Luego primero pongo el 2, ¿vale? Luego pongo la función elevado a 2 menos 1, es decir, coseno de x, por la derivada del coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y ya está, esta es la derivada. Ahora, bueno, se opera y se simplifica un poco y se llega a esta expresión de aquí. Bueno, seguimos, vamos a hacer más derivadas. Logaritmo neperiano cubo de 2x más 3. Aquí, ¿cuál es mi regla principal? Una potencia. Tengo una potencia, tengo una función. La regla principal aquí no es el logaritmo. La regla principal es la potencia. Yo tengo una función elevada a un número. ¿Qué función? Logaritmo neperiano de 2x más 3. Todo eso está elevado a 3. Luego tengo que aplicar esta regla de aquí. Esto van a ser reglas auxiliares que también voy a usar.
Luego, aplicando esta regla, me queda primero que delante viene el 3, 3 por logaritmo neperiano, ahora cuadrado, n-1 de 2x más 3, y por la derivada del interior del logaritmo. Todavía no lo he derivado, le he puesto la prima aquí, ¿vale? Simplemente he puesto lo que hay que hacer la derivada, la expresión a la que hay que hacerle la derivada, ¿vale? Igual, bueno, pues esta primera parte me queda igual, y ahora derivo esta expresión, que tengo que derivar el logaritmo de una función. Utilizo esta regla de derivación. Logaritmo neperiano de f de x, su derivada es f' partido de f de x. Es decir, la derivada del interior del logaritmo, la derivada de 2x más 3 es 2, dividido del interior del logaritmo sin derivar. Bueno, se puede multiplicar este 2 por este 3, y nos queda 6 logaritmo neperiano cuadrado de 2x más 3 partido de 2x más 3. Más derivadas. Muy bien, aquí sí que tenemos la regla principal, una potencia. Tenemos, perdón, un logaritmo neperiano. La potencia la teníamos arriba. Aquí tenemos un logaritmo neperiano como regla principal, ¿vale? También vamos a necesitar estas reglas de aquí. Muy bien, pues me dice la regla del logaritmo neperiano de f de x que ponga en el numerador el interior del logaritmo derivado. Cuidado que todavía no le he puesto derivado, le he puesto la prima para indicar que a esto le tengo que hacer la derivada. Dividido del interior del logaritmo. Aquí está. Sin derivar, claro. Pues nada, derivamos esto de aquí, que a su vez es una potencia. Esta derivada que hay que hacer aquí, hay que aplicar esta regla de derivación. Luego el 2 viene delante por esto, raíz de x más 2 elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de raíz de x más 2. La derivada de raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x, y la de 2 es 0. Dividido de raíz de x más 2, todo al cuadrado. Bueno, aquí se pueden simplificar algunas cosas. Este 2 con este 2, raíz de x más 2 con un raíz de x más 2 en el denominador, y llegamos a esta solución de aquí. Muy bien, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Siempre que tengáis que derivar un logaritmo, fijaos si primero podéis aplicar alguna de las propiedades, porque se puede llegar a tener funciones mucho más fáciles de derivar, como pasa aquí en esta función. Hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo de a elevado a b es b por logaritmo de a. Luego este 2 lo pongo delante multiplicando. Mi regla principal ahora va a ser k por f de x, ¿vale? Que su derivada será esa misma k por la derivada de esta función. Es decir, y prima será este 2 por la derivada del logaritmo neperiano, ¿vale? Que es esta misma regla de aquí. Luego en el numerador pongo la derivada del interior del logaritmo neperiano, que es la derivada de raíz de x, es 1 partido de 2 raíz de x, dividido del interior del logaritmo, sin derivar, claro, ¿vale? Tal y como dice esta regla de aquí. Bueno, este 2 se puede ir con este 2 y nos lleva a la misma solución que obtuvimos antes. ¿Algún ejemplo más? Logaritmo en base 2 de x cuadrado por e elevado a x. Bueno, aquí la regla principal, está claro, va a ser el logaritmo en base a de f de x. Bueno, pues tenemos esta regla de derivación. También nos vamos a ayudar de estas reglas de aquí. Y nada, derivamos, aplicamos esta regla de derivación. Nos dice, en el numerador pongo la derivada del interior del logaritmo. Bueno, pues a su vez tengo que hacer la derivada de un producto. Tengo que hacer la derivada de un producto, de este producto, x cuadrado por e elevado a x, y ponerlo en el numerador. Pues aquí está, derivada del primero, derivada de x cuadrado es 2x por el segundo sin derivar, e elevado a x, más el primero derivado, el primero sin derivar, perdón, x cuadrado, por el segundo sin derivar, e elevado a x. Y en el denominador, la función que está dentro del logaritmo, x cuadrado por e elevado a x por el logaritmo neperiano de a, que a es la base del logaritmo, en mi caso es 2. Aquí está. Bueno, aquí arriba puedo sacar factor común el x por e elevado a x, y se puede simplificar esta x con una x de aquí y este elevado a x con este elevado a x, y llegamos a este resultado. Bueno, más derivadas. Muy bien, tenemos que hacer la derivada de la raíz del logaritmo neperiano de seno de 2x. La función principal, la regla principal que hay que aplicar aquí es la de la raíz. Yo tengo principalmente una raíz de esto de aquí, el logaritmo neperiano de seno de 2x. También voy a necesitar estas reglas, pero la principal es la raíz. Luego aplico esta regla de derivación, que me dice que en el numerador ponga la derivada del interior de la raíz. Todavía no he puesto la derivada, simplemente he indicado que hay que hacer esta derivada
con su prima aquí, no está derivado todavía, dividido de 2 por la raíz. Esto de ponerlo así con la prima antes de derivar es al principio se resulta más cómodo. Si queréis poner aquí ya directamente esta derivada, pues la ponéis. A mí me resulta, al principio resulta más cómodo ponerlo así, ¿vale? Pues nada, en el numerador hay que poner esta derivada, que a su vez es un logaritmo, el logaritmo de una función, en este caso seno de 2x. Luego en el numerador hay que poner la derivada del interior, es decir, la derivada de seno de 2x, que aquí está, no está hecha todavía, está con su prima, ¿vale? Faltaría aquí un paréntesis, otro paréntesis, ¿eh? Bueno, no hace falta en realidad. Bueno, sí, para indicar que la prima es de toda esta expresión, sí. Dividido del interior del logaritmo sin derivar, seno de 2x. Y en el denominador, pues lo mismo. Bueno, pues tengo que hacer esta derivada, la derivada del seno de 2x, que es esta regla de aquí. Seno de f de x es la derivada del interior del seno por coseno de f de x. Bueno, pues pondré eso aquí arriba. La derivada del seno de 2x es 2 por coseno de 2x. La derivada de 2x es 2. Y siguiendo esta regla, por coseno de 2x. Pues nada, hemos simplificado un poquito, hemos quitado un 2 de aquí con un 2 de aquí. Y coseno partido de seno es cotangente. Bueno, también podríais haber puesto un 1 aquí, la tangente abajo multiplicando. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo más. Esta de aquí. ¿Cuál es la regla principal que aparece aquí? Pues otra vez una raíz. Tengo una raíz de esto, ¿vale? Muy bien, pues nada, aplicamos la regla de derivación de la raíz de f de x. En el numerador que voy a poner la derivada del interior de la raíz, es decir, esto derivado, ¿vale? Y en el denominador dos veces lo que tenía antes, la raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x más 1. Y llegamos, bueno, haciendo esta derivada, que a su vez es un producto, hay que hacer esta derivada de aquí, es un producto de x por la raíz de x más 1, bueno, derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, aquí está, más el primero sin derivar, x, por la derivada de la raíz de x más 1, que es otra vez esta regla de derivación. Pues en el numerador viene la derivada del interior de esta raíz, la derivada de x más 1 es 1, dividido de 2 veces la raíz. Bien, he puesto que no sigo simplificando porque vamos a hacer esta derivada de otra manera. Y es que primero vamos a introducir la x aquí dentro, vamos a reescribir esta expresión de otra forma que nos resulte más cómodo operar con ella. La x la meto aquí dentro, recordad que para meter un factor dentro de una raíz, ese factor hay que meterlo elevado al índice de la raíz. Si quiero meter una x dentro de una raíz cuadrada, pues tengo que meterlo elevado al índice de esa raíz, es decir, este x entra dentro como x cuadrado por x más 1, ¿vale? Bueno, recordamos las propiedades de las raíces. La raíz de una raíz se multiplican los índices, 2 por 2, 4, nos queda la raíz cuarta y quitando este paréntesis, x cubo más x cuadrado. Entonces, esta expresión es equivalente con esta y mucho más cómoda de derivar. Nos vamos a basar en esta regla, la raíz enésima, aplicando esta regla de derivación. Y derivamos, ahora sí, que hay que poner en el numerador la derivada del interior de la raíz. No lo he puesto todavía, simplemente he indicado que hay que hacer la derivada de esto y ponerlo aquí en el numerador, dividido de 4, la raíz cuarta, de lo que hay dentro de la raíz elevado a n-1. En mi caso, esta función está toda elevada a 1, pues 4 menos 1, que es 3. Aquí está. Ya solo falta derivar este numerador de aquí. 3x cuadrado más 2x. Y queda esa derivada. Bueno, hemos aplicado también estas reglas aquí. Y seguimos. Más derivadas. Seno cuarta de e elevado a x más 2x cuadrado. La regla principal es una potencia. Tenemos una función elevada a un número. ¿Qué función? Seno de e elevado a x más 2x cuadrado. Y todo eso elevado a n, que en mi caso es 4. Luego esta es la regla principal que hay que aplicar. Y también vamos a necesitar esta regla de aquí. Bueno, pues derivamos, aplicamos esta regla y nos dice, primero pongamos el 4 por seno, ahora es cubo, ¿vale? Se pone la función que tenía tal cual, f de x es seno de e elevado a x más 2x cuadrado, simplemente que ahora no está elevado a 4, está elevado a 4 menos 1, que es 3. Y por la derivada de esta expresión, de seno de e elevado a x más 2x cuadrado.
Es decir, de la expresión que tenía sin la n. Es f', sin la n. Bueno, aquí está, no está hecha la derivada, lo he puesto entre comillas para indicar que hay que hacer aquí esta derivada. Pues la hacemos, tenemos que hacer seno de una función. Bueno, pues tenemos que aplicar ahora esta regla de derivación para resolver esta derivada. Esta primera parte la dejo igual, 4 seno cubo de e elevado a x más 2x cuadrado. Y para derivar el seno de una función, primero pongo el interior del seno derivado, ¿vale? Aquí está, no está derivado todavía, le he puesto la comilla, la derivada de e elevado a x más 2x cuadrado, su derivada, f', aquí, por el coseno de esta función, por el coseno de e elevado a x más 2x cuadrado. Bueno, ya simplemente queda hacer esta derivada. De aquí, esto lo dejo igual, y esta parte de aquí también la dejo igual, derivo esta expresión. La derivada de e elevado a x es e elevado a x, de 2x cuadrado es 4x. Bueno, algún ejemplo más, ya estamos terminando. Muy bien, coseno de la raíz de x más 3 elevado a x elevado todo a 4. Muy bien, aquí la regla principal sí que es la del coseno. Tenéis que diferenciar bien cuando está escrito así a cuando está escrito así, ¿vale? Hay que tener claro cuál es la regla principal. Coseno de f de x, bueno, pues su derivada es menos la derivada del interior del coseno por seno de esta misma función. Pues nada, aplicamos esa regla de derivación, menos, hay que hacer la derivada de la raíz de x más 3x elevado a 4, aquí está, lo he puesto simplemente indicado que hay que hacer la derivada, no está hecha todavía, por el seno de esta misma función. Muy bien, pues derivamos esto, que a su vez es una potencia, esta regla de derivación. Entonces hacemos 4 por, bueno, con el menos delante que venía de esta fórmula, de esta regla, menos 4 por esta misma función, raíz de x más 3x, ahora elevado a 3, por, según esta regla de aquí, la derivada de la raíz de x más 3x. Repito, estamos derivando esta parte de aquí. Tenemos una función que es raíz de x más 3x elevado a un número. Hay que aplicar esta regla de derivación. Bueno, primero pongo el 4, no dice la regla de derivación, primero el 4, aquí está. Luego la función tal cual, es decir, raíz de x más 3x elevado a n-1, 4 menos 1, que es 3. Y luego esta parte de aquí por la derivada de f de x. Es decir, sin la n, la derivada de raíz de x más 3x. Bueno, pues se hace que es la derivada de raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x y la derivada de 3x es 3. Una tangente, bueno, pues tenemos ahí la regla para la tangente, aquí no hay duda cuál es la regla principal. Muy bien, pues nada, hacemos la derivada del interior de la tangente, la derivada de x es 1 y la de 1 partido por x es menos 1 partido de x cuadrado por la secante cuadrado de esta misma función. Muy bien, ¿alguna más? Tenemos que derivar 3 elevado a una función. Muy bien, ¿cuál es la regla principal? Bueno, pues está claro, a elevado a f de x. Muy bien, pues nada, aplicamos esta regla de derivación. Primero me dice que ponga la derivada del exponente, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Aquí está. Sigo lo que dice la regla de derivación por a elevado a f de x, es decir, por 3 elevado a logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Y por el logaritmo neperiano de a, el logaritmo neperiano de 3, en mi caso. Me queda derivar esta parte de aquí, que hay que aplicar la derivada de la regla del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de f de x, su derivada es el interior del logaritmo derivado dividido del interior del logaritmo sin derivar. Aquí está. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x dividido de x cuadrado más 1. Muy bien, esta derivada de aquí. Bueno, aquí es lo que os comentaba antes. Bueno, como regla principal tenemos que hacer la regla del logaritmo neperiano. Tenemos el logaritmo neperiano de la raíz de 1 menos x partido de 1 más x. Bueno, hacerlo así es bastante, puede ser incómodo, puede ser feo. Entonces aquí conviene, es muy aconsejable aplicar primero las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Porque si no, derivar esto se puede hacer perfectamente, pero en fin, queda feo de operar y conviene aplicar las propiedades. Bueno, pues las propiedades aquí las tenéis, las básicas, las principales, hay que sabérselas. Estas son las propiedades de los logaritmos. Bien, vamos a reescribir esta expresión. Todavía me olvido de derivar. Quiero llegar a una expresión más fácil que esta. Bueno, primero voy a poner, en vez de la raíz de 1 menos x partido de 1 más x, lo pongo como
1 menos x partido de 1 más x elevado todo a un medio. ¿Por qué? Porque aquí ya puedo aplicar la primera de las reglas que he puesto aquí. El 1 medio viene delante multiplicando. 1 medio del logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 más x. Y ahora vamos a aplicar otra regla de derivación. Perdón, otra propiedad de los logaritmos. Otra propiedad de los logaritmos. La tercera, que me dice que el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Con el 1 medio multiplicando a todo. Es decir, 1 medio por esta expresión de aquí. Y esto ya es mucho más fácil de derivar. Aquí la regla principal va a ser k por f de x, en este caso k es 1 medio, por f de x, que es toda esta función. Luego la derivada será 1 medio por la derivada de esto de aquí. Pues nada, derivamos, es una resta, derivo esta primera parte, es un logaritmo neperiano. La derivada del interior del logaritmo, la derivada de 1 es 0, la de menos x es menos 1, aquí está, dividido del interior del logaritmo sin derivar, 1 menos x, menos, este menos de aquí, y otro logaritmo, la derivada del interior del logaritmo, que es 1, partido del interior del logaritmo sin derivar. Y esta sería la derivada. Ahora simplemente vamos a juntar fracciones, agrupar, en fin, simplificamos un poquito. Y llegamos a esta derivada de aquí. Este es el resultado final. Mucho más fácil que querer derivar esta expresión de aquí, ¿vale? Fijaos que yo aquí todavía ni siquiera había derivado esto. Ahora aquí habría que aplicar la regla de la raíz. O sea que queda bastante laborioso. Bueno, me parece que esta es la última. Seno de una función. Bueno, pues fijaos, antes de aplicar, aquí directamente podríamos aplicar la regla del seno de f de x como regla principal. De hecho es la que va a haber que aplicar. Pero antes voy a aplicar aquí propiedades de los logaritmos, para dejar aquí una expresión más cómoda. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Luego me queda el seno de todo esto. Y a su vez aquí, logaritmo neperiano de x cuadrado, aplico la primera de las propiedades que he puesto aquí y pongo el 2 delante. Me queda seno de, abro un corchete, 2 logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de 2. Y ahora mi regla principal va a ser la del seno de f de x. Bueno, pues sigo este esquema. Me dice que primero ponga la derivada del interior del seno. Bueno, aquí lo he indicado, todavía no está hecha la derivada. Tengo que hacer esta derivada, que es el interior de este seno, por coseno de esta función de aquí. Muy bien. Pues nada, me queda derivar esta parte de aquí. La derivada de logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Luego, aquí podríamos aplicar otra vez k por f de x. K por f', ¿no? 2 por 1 partido de x, que me queda 2 partido de x. Y la derivada del logaritmo neperiano de 2 es una constante que es 0 por esto de aquí. Y bueno, reescribiendo como antes, reescribiéndolo todo, es decir, aplicando las propiedades en el orden inverso, pues lo dejamos así, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el vídeo. Os dejo aquí más derivadas para que sigáis practicando. Y nada más, espero que os haya servido y hasta luego.